Hola, soy Hernán Fernández y nos vamos a encontrar para una nueva temporada de Fotos de Radio. Hola Hernán, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto, Enrique, muchísimas gracias por atendernos. Una nueva serie de entrevistas con las más grandes personalidades que ha dado la radiofonía argentina. Gracias por esta nota, gracias por tu palabra. Me mata un poco que hables en pasado. Marcela Feudal. La disfruté, la Z95, fue una sorpresa. Víctor Hugo Morales. Nosotros pasamos a Radio Continental. Ahí ya había un programa y se llamaba Competencia. Fotos de Radio, 100 años de amor. Cuando del otro lado del vidrio me dijeron que estaba Héctor Larrea, la verdad me empezaron a temblar las piernas y ese fue el primer programa de Fotos de Radio 100 años de amor. Cuando Marcos Pinela me golpea el vidrio y me dice que estaba Juan Carlos Mesa, ahí directamente se me atravesó la garganta y me costó presentarlo al aire, al maestro. Hoy creo que me pasan un poco de las dos cosas juntas y es porque para nosotros es lo mejor que nos podía pasar para iniciar una nueva temporada de Fotos de Radio. Es el tipo que define la forma de hacer radio para muchos de los que hicimos y hacemos radio en los últimos 20, 30 años. Para este Fotos de Radio 100 años de amor, o 102, es un enorme placer tener del otro lado de la línea al señor Lalo Mir. Lalo, buenas tardes. Hernán Fernández te saluda. Hola Hernán, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. No te atragantes, por favor. Voy a intentarlo, Lalo, voy a intentarlo. Gracias por atendernos, Gracias por atendernos antes que nada. Por favor. Lalo, este programa se llama Fotos de Radio y la primera pregunta para todos, desde Héctor hasta, no sé, Dolina, pasando por el que pienses, ha sido siempre la misma y tiene que ver con cuáles son tus fotos de radio, ¿sí? Aquellas fotos de la infancia, de la adolescencia ligadas a la radio. Bueno, me da risa porque hubo una época en que yo transmitía radiofotos en los programas y agarraba el diario, la revista y hacía ruido con el papel delante del micrófono, como si la gente viera a través del audio qué era lo que había en esa foto. Era un juego siniestro pero divertido. Bueno, yo tengo la primera foto de radio, Sí. Es el prólogo del libro de Ulanowski, donde cuento que en la casa donde se crió mi madre, una casa de adobe, una chacra de campo, Sí. de las unidades funcionales de principios del siglo XX, 40 hectáreas o 30 cuadras. En la galería había una radio que estaba no enchufada, el cable estaba atado a los bornes de una batería, de una batería de auto, no había electricidad. Y cuando se iban todos a trabajar al campo, y yo me quedaba, los niños nos quedábamos, la mamá, que era la madrastra de mi mamá, iba y se asomaba atrás de la radio y miraba adentro. No entendía de dónde salían las voces. Claro. Era una tana, seguramente que no había ido a la escuela, la Juana, y nada, y miraba la radio como si fuese un objeto misterioso o nada, algo fantasmagórico. Y esa es como mi primera foto, mi primera imagen. Y después tengo la cocina de mi casa en San Pedro, en mi infancia, donde no había tele, sí había electricidad y había una radio de estas de madera, de capilla, Sí. Y estaba prendida prácticamente todo el día. Entonces tengo así como algunos vagos recuerdos de programas que escuchaban mis padres. A ver, ¿te acuerdas alguno? Sí, los Tora Tango Club, Claro. Los Pérez García, la revista Dislocada, que había versión Calle Corrientes, un programa humorístico que iba los domingos al mediodía, que ahí yo me quedaba bastante. Y después ya de adolescente yo empecé a elegir mis primeros programas y me acuerdo del Mundo 10 de Antonio Carrizo, me acuerdo del Fontana Show, me acuerdo del show de Industrias Kaiser Argentina, un programa de música a la mañana en Radio Belgrano que hacía el Negro Martínez antes de hacer el show del minuto. Ajá. Así que yo tendría 12, 13 años. Y pasaba música a las 9, 10 de la mañana, algo que hoy no se usa. Bueno, se usa en FM, obviamente, Claro. pero no existía la FM en ese momento. Bueno, puedo estar 2 horas hablándote de fotos de radio, así que pasemos ¿Y esas fueron, a otro tema. no, esas fueron las que te fueron marcando para después llegar a la profesión, o la profesión viene por otro lado? Nada que ver, por Mirá. otro lado. Ajá. Por otro lado, sí. Yo estaba en la secundaria, en tercer año había como una cuestión deportiva y querían hacer como un informe y unos programas y fuimos a lo que era el circuito cerrado,
la famosa propaladora del pueblo, Claro. y ahí nos daban un espacio los sábados a la mañana a distintos grupos del colegio. Y el programa lo auspiciaba una fábrica de dulces de acá de San Pedro. San Pedro tiene en las calles naranjos amargos, es decir, la naranja que no se come, Mira. es como de vista, Sí. como hay en Andalucía, como hay en las Islas Baleares, ya que lo trajeron los mallorquines. Y con esas naranjas se hace dulce. Y Arco de Oro, así se llamaba, compraba a la municipalidad, o no sé qué, le limpiaba los árboles, sacaba todas toneladas y toneladas de naranjas, y hacían el dulce más rico. Hoy en día nosotros vamos a juntar naranjas a la calle Salta, a la calle Rivadavia, y hacemos dulce con esa naranja, que es un dulce mucho más rico que el de la naranja dulce. Mira. Esa fábrica Arco de Oro auspiciaba este programa que se llamaba Adelante Juventud, que lo hacían los estudiantes del colegio secundario. Y a mí me tocó un par de sábados ir. ¿Y ahí de Ricolichito? Y me quedé mirando y qué sé yo cuánto. Y yo conocía por el barrio a uno de los que hacían de operadores y empecé a ir a la noche a cebar mate cuando están pasando música y avisos. Y de a poco me fui quedando, pero no fue una cosa que sentí así como, esta es mi vida. No tuve ninguna iluminación ni nada. Fue algo que se fue dando paulatinamente. Fue una de las posibilidades que me apareció cuando terminé el secundario y de estudiar locución. Fernando Bravo la había pegado, vino con un auto nuevo y todo eso, y dijimos, se puede. Y ahí empezó todo, pero fue todo muy paulatino. Pero venirte desde allá y venir a estudiar acá, me imagino que debe haber sido una decisión a tomar, o por lo menos un esfuerzo significativo de tu parte. Algo te tiene que haber movido. Sí, fue un esfuerzo, porque el primer año viajé todos los días de San Pedro a Buenos Aires, y vuelta. O sea, yo no conseguía trabajo en Buenos Aires, y no me podía mudar si no conseguía un laburo, no tenía con qué bancarme. Entonces yo trabajaba en San Pedro, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, Sí. me tomaba el tren a las 3:20, llegaba a las 7 horas de tren por día hice durante un año. Mira, Eso fue un esfuerzo. Ahora la decisión no me costó nada. En general cuando tomo decisiones no me cuestan, las tomo. Pero bueno, eso forma parte de mi manera de ser. Ya que lo mencionaste, acá en este mismo programa, en esta misma entrevista, Fernando Bravo nos decía que salía un cachitín antes, lo dejaban salir para tomar el último tren para volverse a San Pedro todos los días. ¿Era tu caso? Era mi caso, salía un poquito antes, sí. Para agarrar el tren de las 11, porque si no perdíamos y llegaba muy tarde. Claro. Yo llegaba a las 2 de la mañana a San Pedro, tenía que caminar 30 cuadras hasta mi casa, Dios. y levantarme a las 6:30 para ir, dormir en el tren, para ir a trabajar. Hay muchos aspectos de tu vida, Lalo, que ya han sido contados y trataría de saltearlo, ¿no? Como por ejemplo Bangkok y esas cosas. Me interesa más ese momento, desde que viniste a estudiar hasta que, no sé, pegaste el primer laburo, el primer turno de locución. ¿Cómo fue ese tramo de tu vida? Y ese tramo fue a los altos, porque yo, el segundo año del ISER, ya vivía en Buenos Aires. Conseguí un laburo en una constructora. Ah, bien. Yo estaba relacionado con la construcción acá en San Pedro, y conseguí un trabajo en una constructora que yo conocía de acá. Digo de acá porque en este momento, cuando estoy hablando con ustedes, estoy en San Pedro, y me fui a trabajar allá. Terminé el ISER, y quien me conecta con los primeros trabajos en radio, que eran suplencias de turno de fin de semana, es Lita Montes, que hizo la carrera conmigo y también en San Pedrino. Entonces, empiezo como suplente en Radio del Plata. Trabajo casi un año de suplente, y la verdad que no, los turnos del fin de semana eran todos programas grabados que iban en cinta, y lo único que hacía el locutor de turno era cuando terminaba una cinta y empalmaba la otra, decir, transmite Radio del Plata, nada más. O sea, no hacías un libro, era un trabajo administrativo, Claro. que era de alguna manera lo que después terminó siendo el personaje Miguel Fretitas, que Claro. era un personaje que era un administrativo que nunca hablaba, y le quería hablar en radio y nunca lo dejaba. Tal cual. Y un día me chiflé y dije, no, pagaban 2 mangos, todo, yo seguía con la constructora. Y me fui a una fábrica, me hice una fábrica de caños, fabricaba caños de alcantarilla en la zona de San Fernando, para una empresa que se llamaba Constructora Vial. Y digo, me daba más plata eso, y me fui a la constructora. Y a los 2 o 3 meses me llama el Cholo Castañón, porque mientras hacía las suplencias, Sí. uno de los programas que iba en vivo en la radio se llamaba Jotas y Tortugas. Lo conducía el Cholo Castañón y el productor era Freddy Ojea. Ambos dos fueron compañeros míos de radio durante muchos años después. Yo colaboré con ellos en una instancia en que les salvé las papas porque no sabían cómo programar unas cosas, y yo les empecé a escribir unos textos para presentar tango y folclore en un programa de rock. Con lo cual, nada, era mi intrepidez lo que me llevó a hacer eso. En algún momento necesitaron un productor en JC, que era la empresa
matriz De Cepeda. de muchísimas producciones de radio, Cepeda Producciones de esa época, Ajá. y me llamó por teléfono a la productora, tenía mi número, lo consiguió, y me dijo, venite que toca hablar con vos. Agarré mi moto, yo tenía una moto, y me fui al centro, Santa Fe y Talcahuano. Sí. Y ahí me dijo, ¿querés laburar en la producción? Le digo, no tengo idea. Me dice, no, sí tenés idea, si nos zafaste de esa. Cuando estábamos en Jotas y Tortugas, vení y nada, y hacés carrera acá. Tal cual. ¿Cuánto pagan? Y me dijo, y de entrada te podemos pagar, no me acuerdo yo los números de ahora, ponele que me dijo, guita de ahora, 150.000 pesos. Y yo ganaba en la constructora, ganando bien, Sí. ganaba 100, 80, Claro. ponele. Por decir un número. Sí, sí. Era como el doble. Y ni lo pensé, le dije a Adela, mi compañera de ese momento, che, me llaman, voy a probar. Bueno, le dije a los de la constructora, pongan a otros a fabricar cañas porque me voy al centro. Y empecé a ir a la productora y ahí hice carrera. Desde empezar a coordinar grabaciones o a aprender a coordinar aire, y después pasé por todo, porque tuve que hacer guión, tuve que hacer musicalización, después terminé más que nada en JC Asociados, siendo como una especie de productor de comerciales, Claro. de avisos de publicidad. Iba a las agencias, escuchaba lo que querían, iba al estudio y armaba los avisos. Que fue la época en que empezamos a editar avisos de radio, que eso fue novedoso, como si fueran avisos de la tele, es decir, con acting, con audio, Mirá. con guión, Ajá. no el aviso, los avisos eran en vivo, los locutores en vivo, Tal cual. o un jingle de 78 que pasaba una canción, qué lindo que son tus dientes, le dijo la luna al sol, era jingle o aviso en vivo. Nosotros empezamos a producir el aviso grabado. Eso fue un adelanto de JC. Y bueno, de este tipo, del Cholo, de Freddy, mío, Josecito de Arma, y un montón de pibes que laburábamos ahí. Yo tenía 24, 25, 23, no sé. Sí. Y trabajé 11 años con Cepeda. Pero en el año 81 me tomé un sabático, desaparecí de Buenos Aires. Cuando volví, me habían guardado la mesa, el cajón estaba con mis cosas, todo, y volví a producir. Y en el 82 empecé 9 PM, porque había un horario con el Horacito Moretti, que era el gerente artístico de Radio del Plata. Las 9 está sin vender, 9 de la noche a 10:30 que empezaba Badía, Flecha Juventud. Y después fue Disco Radio. Y digo, voy a hacer un programa de rock, pues yo había estado viajando todo ese año por Estados Unidos, por América, por 1000 lugares. Y hicimos un programa de rock que fue 9 PM, después se fue. Y bueno, y ahí es como que empecé a hacer de nuevo un micrófono. Pero seguí hasta el 80. 9 PM terminó en el 85, yo seguí hasta el 86. Ligado a ligado a Cepeda Producciones. Y en el 87 me pasé a la Rock and Pop. Y ahí me hiciste un punto y yo te lo quiero preguntar porque tengo, no te voy a decir acá arriba de la mesa porque lo dejé en casa, lo tengo en la foto, Lalo. Tengo una programación de 1980 donde dice Juegos de Moda, Eduardo Mir, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿fue en ese momento que pasó de ser Eduardo Mir a Lalo Mir, ese 81-82? Juegos de moda, no me acuerdo. ¿Qué habrá sido? Radio Excelsior. Excelsior. Sí. Y debe haber sido algo que hice muy poco tiempo, porque nosotros producíamos para Excelsior. Ajá. Y para Splendid. Lo que pasa es que yo era un comodín también en JC. Claro. Entonces, había un programa vendido, se iba el cliente, y por ahí hasta que lo vendían de nuevo me decían, Lalo, armate algo para los sábados a la tarde. Claro. Debe haber sido algún comodín de esos. Claro. Y armábamos un musical con unos textos, y iba. Es decir, han pasado cosas que he olvidado, porque han sido muy efímeras. Cuando estás en una producción, imagínate que en ese equipo de producción de Cepeda producíamos más de 70 horas de radio por día. Claro. Son como 3 días. Claro. Por día, porque producíamos Radio del Plata entera, partes separadas, AM de FM, producíamos la mañana de Excelsior, la mañana de Splendid, las tardes de Mitre, las noches de Mundo, gran parte de Radio Continental, éramos la productora más grande que había de radio. Entonces hay cosas que me olvidé, no tengo idea. Tal cual. Debo haber producido 300 o 400 comerciales de radio, no me acuerdo ni las marcas. Ya para cuando te sentaste con 9 PM ya tenías un background importante. Bueno, lo que me permite de alguna manera poner en práctica un montón de recursos, claro, y herramientas
y conocía detrás de la escena. Entonces, manejar el aire conociendo todo eso es otra cosa. Ahí hago un punto, Lalo, si me permitís. Se ha escrito hay libros acerca de la rock and pop, hasta ha salido un libro de la Z95, se ha hablado muchísimo de la Rivadavia de los 70, de los 80, la de Fontana, Larrea, Carrizo. Yo quisiera que vos me des desde tu lugar, porque alguien tiene que hablar de la del Plata del 75 al 85, del 80 al 85, de Badía hasta ustedes, pasando por Submarino, pasando por, no sé, El Puente, recién lo mencionaste, Horacio Moret. Alguien debería hacer un punto y contar la historia esa del Plata, ¿no? Y bueno, pero por algún motivo, vaya a saber, nadie se ha interesado en eso. Fue una radio muy ecléctica para la época. Las radios estaban muy formatizadas. Vos escuchabas Rivadavia y era Rivadavia, ¿no? Tal cual. Vos escuchabas Mundo, todo tenía un sonido, tenía una lógica, tenía una artística, y los programas de alguna manera seguían un estilo que marcaba la dirección. Del Plata fue una radio que empezó a romper eso cuando la toma JC. Por ejemplo, había dos noticieros a la mañana. Uh-huh. No eran tan comunes los noticieros. Estaba el Panorama Mundial Informativo, que eran los viejos que les decíamos, que terminaban a las 8 de la mañana, iban de 6 a 8 creo, Sí. Y a las 8 empezaba el noticiero 8, que me acuerdo que lo hacía Villarroel. Sergio Villarroel. Sergio Villarroel, Uh-huh. el viejo Villarroel, que se hizo famoso en Córdoba con el Cordobazo, transmitiendo para Canal 13. Para los más chicos, papá de Darío. Claro, papá de Darío y el que era productor de Tinelli. Sí. Exacto. Claudio. Y después de eso, que eran programas hiperinformativos, el columnista, por ejemplo, estaba Tomás Eloy Martínez, Uf. estaba, qué sé yo, un montón de personajes de la época, Enzo Ardigó, no sé, había gente grosa en esos programas. Y en el del sábado de la mañana se llamaba El Buen Día. Pero después, de 9 de la mañana a 9 de la noche, Radio del Plata era una transmisión de música como un FM. Claro. Y después, a las 9 de la noche, a las 6 de la tarde empezaban los programas exclusivos, que eran programas de media hora auspiciados por marcas. Claro. A las 9 de la noche fue 9 PM, a partir del 82. Antes había programas de marcas, y históricamente a las 10:30 empezaba a modar en la noche. Cuando se va a modar en la noche viene Flecha Juventud, cuando se va a Flecha Juventud viene Disco Radio, Claro. que eran programas de música pero joven, música joven. Y durante el día era música más melosa, música más como una Aspen, por decirlo de alguna manera. Sí. Esa radio duró, no sé, hasta que se vendió y se convirtió en la Z95, que ya la Z95 y la del Plata vuelve a ser AM con Santo Biasati y otra vez programas hablados. Claro. Dejó de ser musical. Tal cual. Pero ahí ya CP había comprado Radio Continental, hubo como unas movidas. Pero yo duré hasta el 86, o sea que viví todos esos cambios. Y sí, era una radio muy escuchada, porque era la radio que pasaba música todo el día. No había otras. Después vino FMR, pero era en frecuencia modulada. Mientras que del Plata era AM-FM. Tal cual. Y después de un tiempo, la M y la FM pasaban dos programaciones diferentes. La M era un poquito más hablada con música, y la FM era música pura con locutores neutros. Estaba Martínez Conti, Narcos, estaba Pedro Aníbal Mancilla, el de Modar, Tal cual. estaba Eduardo Jimeno, eran todas voces neutras argentinas maravillosas que hacían una radio nada rara para la época que había inventado Cholo. Sí, bueno, que alguien lo escriba, ¿no? Alguien debería estar en eso. Vos fuiste siempre muy generoso, siempre no, te escuché una vez y me quedó para siempre, con quienes eran los musicalizadores de esa radio, ¿sí? Con Noya y La Dogana, ¿correcto? La influencia que tuvo esa del Plata, no sé si le vamos a echar la culpa o no a Malvinas, pero porque lo podrían haber hecho sin Malvinas, de darle la difusión que le dieron al rock nacional. ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, hubiese sucedido sin Malvinas. Claro, por eso. Porque Daniel La Dogana y Gustavo Noya, eran los que empujaban el rock. Ellos fueron los musicalizadores de 9 PM, pero eran los musicalizadores de Radio del Plata, y se las ingeniaban. Empezaron los fines de semana a poner rock nacional en el disco, no me acuerdo cómo se llamaban, Sábado Show, Domingo Fiesta. Y después a filtrarlo en el día. Pero el Cholo los tenía cortos, y le decía menos rock, porque tenía la idea de la radio para todo, o sea, para todo público. Y el rock era más nicho, era más sectario en esa época. Claro.
pero ellos eran los impulsores. Después tuvo muchos programadores de radio, me acuerdo de Wolano, me acuerdo de Elizabeth Leontief, la rusa, Juanjo Fernández Padrón, pero digamos, la lógica salía de Noya Ladogana, del Cholo, que era el director artístico de la agencia, y de Gustavito Noya y de Daniel Ladogana, que eran pro rock nacional. O sea, la guerra de Malvinas fue funcional a ellos de alguna manera, porque los habilitó a poner rock todo el día. Claro, tal cual. Pero hubiese ocurrido de todas maneras porque ellos eran rock nacional, ellos querían pasar esa música. Y eran los que traían los demos y conocían a los artistas y a los músicos, todo. Y eso te permitió después el acercamiento con toda esa camada gigantesca y enorme y fabulosa del rock. Y bueno, es que 9 PM estaba al aire, empezó el 14 a ver, la guerra fue ¿qué día? El 2 de abril. 2 de abril. El 14 de marzo empezó 9 PM. Y el 2 de abril, 15 días, 16 días después, fue lo de la guerra. Ahí las radios deciden no pasar más música en inglés. Y ahí se abrió el grifo del rock argentino. Y había 400.000 bandas con demos, y algunas ya grabadas, y éramos el lugar natural. Había 2 programas de rock. Cuero Pesado, que pasaba solo rock pesado. Aguilar, ¿no? Aguilar ¿cómo se llama? El productor era el negro. Ahí me mataste, en Continental creo que estaba, ¿no? Radio Continental era Cuero Pesado, claro. Y estábamos nosotros. Después empezó FMR, un poco a pasar rock. Entonces éramos el vehículo natural de transmisión del rock. Venían todos los días con cassette, con cintas. Ahí pasamos Primera Vez Soda, pasamos Primera Vez Redondos, 1000 bandas. 1000. Ahí mencionaste al negro, ¿te referís a Julio Moyano? No. No, decime el nombre de una locutora informativo de Canal 7 y me sale el apellido porque es el hermano. Patricia Muro Cash. No. No importa. Porque ahí vos trabajaste con Moyano en un lugar que ni siquiera creo que está en tu Wikipedia, Lalo, que es Videoscopio, que ahí es donde medio como que se unen todas las, como la triple alianza, ¿no? De la triple frontera. Porque ahí aparece Bergeret también, que después termina siendo la Z, aparece Julio Moyano también en tu vida, y aparece gente con la que después ibas a hacer rock and pop, ibas a hacer Bangkok. Y aparece Bobby Flores, Julito Quinteros, bueno, ese fue la Negra Bernasi, hacía las locuciones conmigo, claro. Los sketches los hacían de Pipo Cipollati, Andrés Calamaro y Daniel Melingo. No, era una demencia, era una suerte de locura. Y Eduardo de la Puente creo que también hizo algo ahí. Claro, escribía y con Julito Quinteros y Bobby Flores, que eran los guionistas y musicalizadores. Era un programa de videoclips que iba a la tarde en Tele 11, sí. Claro. Antes de la MTV, somos pioneros. Tal cual. Lalo, te quiero hacer escuchar un tramito, no vamos acá a resumir en un minuto y medio tu trayectoria, pero sí me parece que le va a servir a la gente para escuchar algunas cosas que pasaron en tu vida, ¿te parece? Dale. Ahí va. Fotos de radio. 100 años de amor. Pasaron por Del Plata, Baccara, sí señor, Baile Boogie, Zapatos de Baile, House Band, Donna Summer, tema de la película Abismo. Y ahora, otra noticia también de su mayor interés. A través del departamento inmobiliario del Banco de Crédito Argentino, llegue antes a su departamento, en 100 cuotas. Sonido adelanto de la música que se viene. Disco de oro. Disco de platino. Disco de plástico argentino. Soda Stereo. Hola, bienvenidos al control. 9 PM. 5 de octubre de 1983. Llega a Buenos Aires, Barón Rojo. Fretitas. Fretus. Sí. ¿Qué le pasó? Estaba soñando que corríamos por detrás de un... Ahí estamos en el aire. Sí, Quiero hablar más. Ay, Fretitas, nunca se va a relajar. A las 9 de la mañana estallan los parlantes con Tutti Frutti Macedonia, El Juguete Rabioso, Cabeza de Pescado y Radio Pirado. Pasa un programa, todos los programas en una sola radio. Todas las mañanas, macerando tu cabeza. De lunes a viernes, de 9 a 1 por FM del Plata. Con Lalo Mir y artistas invitados. Un programa de la gran fruta. Aquí, Radio Bangkok. Una estación que desconoce el ranking. Que renuncia
y al dato. Empezamos con Eduardo Mir y terminamos con Lalo. Sí. Eduardo, Lalo. No sé, siempre fui Lalo, no sé por qué decía Eduardo Mir. Alguien se le chispoteó cuando puso el aviso. Qué lindo escuchar todos esos sonidos juntos, sí, muy lindo. Y esa primera etapa, ¿te sentías encorsetado en ese locutor serio que presentaba las canciones con intérpretes y con... Era eso, yo fui descubriendo, yo empecé como un locutor de turno y hablaba así, y después 9 PM y el rock me fueron soltando y me fueron liberando. Mira. Pero fue una primera etapa. Después vino Radio Bangkok, donde aparecieron las voces detrás mío, Bobby, Quique, Douglas, y se formó un coro donde yo dejé el locutor y empecé a hablar más como el tipo de la calle. Pero sin perder la locución, oyendo y viniendo, ¿no? En esos dos estratos. Es una evolución, es como un aprendizaje. Calculo que es como le pasa a todo el mundo cuando empieza con un oficio y lo va aprendiendo y va cambiando su estilo, se va sintetizando de alguna manera. Pero, qué sé yo, no sé. Ahora puedo ser locutor, trabajo mucho de locutor ahora. Sí. Hago relatos, hago documentales y me gusta mucho. También, y no estoy yendo a la radio en vivo y no la extraño para nada. No tendría que decir, no, me parece toda una gilada. Entonces, ya hablé mucho, basta. Ahora que me escriban cosas y yo las leo lo más bonito que pueda. Tal cual. Lalo, vos tuviste un acercamiento y a su vez, gracias a vos, le diste visibilidad a todo lo que es el proyecto de la Colifata, ¿no? Vos le diste mucho a ese proyecto. ¿Qué te dio la Colifata a vos? Amor, mucho amor, de parte de los colifatos, porque yo no voy tanto. Ahora el año pasado hice algo, después de la pandemia. Bueno, cada tanto voy cuando hay aniversarios y voy a las transmisiones, o voy a la radio, que ahora tienen una radio ahí, claro, en Villa Crespo, en Villa Ortúzar. Entonces, me los cruzo por la calle, porque muchos colifatos ya son externos al Borda y andan por la calle, como Codina, por ejemplo, que me lo cruzo en el Musimundo o en el Garbarino de Cabildo y Juramento. Que va y pone las radios cuando sale el micro de él en algún lugar, va y pone las radios y sintoniza para que la gente lo escuche. Y ellos, tenemos una relación que es de charlar, de abrazarnos, de recordar alguna cosa. Yo viajé con ellos, con un grupo de ellos, viajé a Moscú, a un encuentro de radios alternativas psiquiátricas. Y después la gente en la calle que de pronto me dice, Colifata, qué sé yo, y lo que sucedió con ellos, ¿no? A través de Radio Colifata, en la época de Lalo Bla Bla, cuando hacía M en Radio del Plata, ya en los 2000, eran columnistas, o sea, salían con el móvil, tenían el Citroën y hacían móvil de radio, que fue la primera vez que orgánicamente salían en vivo, y esto que ellos me contaban, tenían una remera que decía Radio La Colifata, y la gente los reconocía en la calle y les hablaba, y eso como significado y significante en lo que es la disciplina, digamos, herramienta psiquiátrica, es frutal, por eso funcionó la Colifata como una herramienta terapéutica, porque tiene un ida y vuelta. Al loco siempre se lo encierra y queda en su propio mundo, y la radio va, sale y la radio te vuelve, y la verdad que mucho amor, eso es lo que me dio amor, porque después es un taller psiquiátrico, o sea, tiene de radio el formato, pero siempre me ocupé con Alfredo Olivera de que no se siempre dije, no la farandulices, nunca tiene que dejar de ser una herramienta terapéutica. Y bueno, y sigue, y es fenómeno mundial porque debe haber 300 radios como la Colifata en el mundo, y fue la primera, pionera. Sí, tal cual. Lalo, la última, le has dado mucho a la radio, sos referente, aunque a veces no sé si te llevas bien con ese mote, y hoy la radio sigue viviendo transformaciones, es decir, desde la tele, pasando por todo lo que ha pasado por las plataformas y todo lo que ya sabes. ¿Qué le pedís a la radio hoy? Nada, estoicismo, fuerza. En realidad que se sepa radio, que sepa que es la última alternativa. Bien. Que va a seguir prendida más allá de las catástrofes, porque es lo más sencillo. Un par de bobinas, unas baterías, un micrófono. Lo más fácil va a ser transmitir por radio, si hay algo que transmitir.
Cuando se apague todo va a ser lo más fácil, es la resistencia. O cuando el mundo esté globalizado y todo forme parte de un algoritmo, te van a identificar en 2 segundos. La única manera de ser clandestino va a ser tener una radio. Clandestina en una cueva, escondido, y cambiarla para que no te encuentren. Absolutamente. Lalo, ha sido muy, muy generoso con este programa, con este Fotos de Radio 100 años de amor. Te agradezco muchísimo por sigan estar sacando fotos y les mando un saludo a toda la audiencia, a ustedes y a toda la gente. Salud, por sobre todas las cosas, y siempre que llovió paró. Y que la radio siga encendida. Sí, total. Un abrazo grande, Lalo, muchas gracias. Chao, querido, gracias. Ha pasado por este Fotos de Radio el señor Lalo Mir. Fin para este Fotos de Radio, 102 años de amor. Ha pasado Lalo Mir. Haber podido tenerlo a Lalo en este primer programa es realmente una alegría. Nos vamos a encontrar la semana que viene con un nuevo Fotos de Radio 102 años de amor. ¿Quién será el próximo invitado? ¿Quién será la próxima invitada? En una semana más lo vamos a develar. Con la producción de Pablo Magliani y Marcos Pinela los acompañamos en esta recorrida increíble a través de la gran historia de la radiofonía argentina. En una nueva temporada es un orgullo para nosotros volver a encontrarnos en todo el país con este programa que tantas satisfacciones nos ha dado. Hoy con la operación de Facu Limas nos vamos a encontrar la próxima semana y que durante todo ese tiempo la radio siga encendida. Chau. Hola, soy Hernán Fernández y nos vamos a encontrar para una nueva temporada de Fotos de Radio. Hola Hernán, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto, Enrique, muchísimas gracias por atendernos. Una nueva serie de entrevistas con las más grandes personalidades que ha dado la radiofonía argentina. Buen día, buenas tardes y todo eso. Gracias por esta nota, gracias por tu palabra. Me mata un poco que hables en pasado. Enorme placer tener al señor Eduardo González Rouco. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Juan Carlos del Misier. Hola Hernán, un saludo a la audiencia. Víctor Hugo Morales. Nosotros pasamos a Radio Continental. Ahí ya había un programa y se llamaba Competencia. Fotos de Radio, 100 años de amor.